Bienvenidos a Historia en Caliente, el podcast en donde cada viernes descubrimos eventos o personajes que el oficialismo ha dejado afuera de los libros. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos. El capítulo pasado donde tuvimos la entrevista con el Dr. Georg ha sido todo un éxito, la verdad veo que les gustó. De antemano yo les quiero pedir una disculpa porque una parte del audio quedó grabada muy mal. Eso fue culpa mía por no hacer pruebas de audio. Pero bueno, ya ahorita ya estoy con 1001 programas para que esto salga bien, porque de verdad créanme que el tema que tenemos hoy es muy interesante y ahorita lo vamos a platicar, ahorita lo vamos a ver qué es lo que tenemos hoy. Y bueno, de los integrantes de Historia en Caliente, pues tengo aquí a Jorge y tengo aquí a Alejandro, ya saben, nuestros integrantes que siempre aquí me acompañan en discutir los temas. Los demás, pues bueno, tuvieron ahí algunas bronquillas. Les deseamos pronta recuperación en lo que les sucedió. Ahí les mandamos también saludos, ¿no? Bueno, pues ya vieron hoy que tenemos dos invitadas e invitadas de lujo, ¿eh? Déjenme decirles que estas invitadas, de verdad, el tema que nos van a traer y por lo que hoy están aquí, créanme que es súper interesante. En primer lugar, quiero presentar aquí a la maestra Josefina Arroyo Altamirano. Ella es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana, como pues todos nosotros. O bueno, yo en mi caso todavía no, pero ya mis compañeros Jorge y Ale ya están ahí ya en rumbo de titulación, pero ya prácticamente son licenciados, amigos. Así que yo nada más aquí soy el único estudiante. Bueno, ella ha participado en diversos congresos y foros nacionales e internacionales de discusión histórica. Participante del programa Historia en Corto, y no es el proyecto de nuestros amigos Ale Blasquez. Recordarán ustedes que con Ale Blasquez tiene su canal de Historia en Corto. Ese no, este es otro proyecto que se desarrolló para el canal 22. Por ahí, si lo buscan en YouTube, está disponible, ahí lo pueden ver, ahí pueden disfrutarlo cuantas veces quieran. Y bueno, sus líneas de investigación se centran en los temas de criminalidad femenina en la Nueva España, las misiones jesuitas y franciscanas de la Baja California, la caricatura política durante el Porfiriato, el carnaval, el mundo del revés. Me encantó ese título, déjeme decirle, me encantó, me recordó mucho a Chabelo, no sé por qué. Y bueno, también las casas de recogimiento. Recordarán ustedes que alguna vez otra compañera ya presentó un tema similar. Bueno, ella se especializa en eso también. Así que le damos la bienvenida a la maestra Josefina. Un gusto que esté con nosotros. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Al contrario, que usted haya aceptado aquí estar con nosotros. Y bueno, nada menos importante, la doctora Ana Margarita Ramírez Sánchez. Ella es igualmente licenciada, maestra y doctora en Historia por la UAM Iztapalapa. Es miembro de la Asociación de Historiadores de las Ciencias y Humanidades y de la Sociedad Mexicana de Historiadores de la Educación. También igualmente como nuestra invitada ha estado participando en esta sección de Historia en Corto. Sus líneas de investigación se centran en los estereotipos de identidad nacional de la etapa postrevolucionaria. Ya pasó del aniversario de la revolución, pero bueno, ahí ella estudia los elementos que vienen después de las cajas de recogimiento, igualmente salud pública, reglamentación higiénica y mujeres públicas en la Ciudad de México durante el siglo XIX. Recordarán que nuestros compañeros Saúl y Mari vinieron aquí a exponernos un tema muy interesante sobre esa misma línea de investigación. La historia de la educación e instrucción femenina del siglo XIX, la historia de la medicina mexicana del siglo XIX igualmente, y la historia de la educación, salud y medicina escolar en la primera mitad del siglo XX. Y además, después de leer aquí la síntesis curricular, he de decir que realmente el 10% de los capítulos que se han presentado aquí han salido de proyectos que hemos presentado con ella, porque me incluyo, ¿no? Los capítulos, por ejemplo, ya lo dije, de Saúl y Mari, salieron de proyectos que está trabajando Saúl por ahí con él. Le vemos saludos a Saúl. El tema del chupacabra salió también por un trabajo que Ana Reyes trabajó con ella. El tema de las luchadoras que yo presenté también está ahí. No sé si Alejandro ahí el tema del fútbol que presentaste, lo trabajaste con ella también, Jorge, por ahí, que nos estuvieron ahí dando sus opiniones. También salió de ahí, así que créanme que tenerla aquí es tener prácticamente la médula espinal de este proyecto. Así que pues bienvenida aquí, doctora Margarita. Muchísimas gracias, no sabía eso, me siento como la madrina. Gracias por la invitación, estamos muy contentas de poder contribuir. Perfecto, no, y al contrario, que nos hayan aceptado la invitación para presentar un tema, porque ya desde hace tiempo queríamos
tenerla aquí a ambas presentando un tema y bueno, al final se pudo. Y espero que lo disfruten nuestro público que nos está oyendo. Bueno, ya les había adelantado que pues hemos tenido aquí temas de mujeres públicas y en estas dos ocasiones que hemos tenido este tema, aquí arriba van a estar las recomendaciones de los videos, siempre hemos dicho que hay un estigma en contra de las mujeres públicas, pero que para nosotros en la historia es muy interesante todo lo que las rodea, ¿no? Y entonces hoy en este aspecto nuestras invitadas nos van a platicar de un tema muy interesante en cuestión de salud y en cuestión también de cuando tienen hijos con quienes se atienden, ¿no? Porque es interesante, uno se pone a pensar en mujeres públicas y dicen, ay no, esas, ahí déjenlas, no vale la pena que no las atiendan, ¿no? Pero para la historia es interesante estudiar a quienes atendieron y qué conllevó también a todas estas reformas de salud que tienen las mujeres públicas, porque es de verdad todo un universo estudiarlas, ¿no? Hay muchos estudios sobre el tema y pues no tengo miedo en decirles que pues aquí tenemos a las mayores expertas del tema. Así que yo les voy a ceder los micrófonos para que nos platiquen acerca de esta investigación, los detalles y pues que nos deleiten con sus bellas voces. Gracias. Maestra Arroyo, si me permite, ¿puedo hacer una introducción? ¿Sí? Claro que sí, adelante. Gracias. Bueno, pues la maestra Arroyo y yo tenemos, en mi caso, media vida de conocerlo, de ser entrañables amigas y compartimos temas de investigación. Particularmente tenemos uno al que le tenemos mucho cariño y que fue como la punta de lanza de las investigaciones que trabajamos en los posgrados y en la actualidad. Esto que hablaba Raúl acerca de las mujeres públicas como un problema social con muchas vertientes, ¿no? Lo económico, lo moral, lo de la salubridad, es un problema, más bien un fenómeno muy, muy antiguo, ¿no? En el cual para el mundo novohispano y después del México independiente, pues tiene sus raíces hondas desde el siglo XVI, ¿no? Cuando se instaura el modelo colonial en estos territorios y que entonces hay ajustes a nuevas realidades al respecto. Entonces, nosotras encontramos un caso muy particular que a mí me gustaría que la maestra Arroyo les platicara lo que encontramos, ¿no? De cómo es este tema de la prostitución, cómo se regula, qué pasa con un caso ejemplar que nosotras encontramos y después, si me permiten, conversar sobre esta segunda parte acerca de las mujeres públicas y qué pasa cuando viene un embarazo. Tienen sus contrapartes, apoyo, ¿no? Esta sororidad que no es nueva, el término lo es, sin embargo, las relaciones de apoyo entre mujeres son muy antiguas, ¿no? Y son muy efectivas. Entonces, pues yo dejo el micrófono para que la maestra Arroyo nos platique sobre una tal Micaela del Corral. Bueno, como dice la doctora Ramírez, este tema que nosotros encontramos, sobre todo el caso de la SUA, nos llegó muy al fondo. Nos guió incluso para después hacer nuestros trabajos finales y trabajar en el posgrado. El caso de esta, le llamaban cómica, que era realmente lo que ahora sería una artista o una actriz de teatro. Nosotros lo consideramos atípico porque para ese entonces, siglo XV, siglo XVI, XVII, el que una mujer tuviera digamos, ejerciera su sexualidad fuera del matrimonio, era condenado, era una cuestión moral que era muy castigado por la iglesia, pero también por las autoridades civiles. ¿Por qué? Bueno, porque la mujer se convertía en una transgresora de las pautas que en ese momento se consideraban de la mujer ideal. ¿Y cuál era la función de esta mujer? Bueno, pues solamente procrear, ¿no? Procrear y darle al mundo y a la iglesia nuevos cristianos, fieles cristianos. Bueno, ya la doctora Margarita les va a comentar que esto se convierte en un problema de salud pública hasta el siglo XIX. De momento, estaba pues no solamente mal visto, era muy castigada la mujer cuando se convertía en adúltera, cuando se convertía, vivía en amancebamiento, o tenía relaciones, lo que ahora ya se está regularizando hasta este entonces, como era en el caso de la homosexualidad femenina. ¿Qué pasaba entonces con estas mujeres? Bueno,
Para empezar, el concepto que se tenía de la mujer de entonces era una persona, sí, pero que no tenía una capacidad jurídica ni de decisión, era una menor de edad. Yo lo que encontré en los expedientes, en mi trabajo final sobre criminalidad femenina, fue algo contrario a lo que había leído en muchos de los textos en los que me apoyé para ver cuál había sido, hasta qué profundidad se había estudiado este tema. ¿Qué pasaba? Bueno, resulta que estas mujeres, al ser consideradas menores de edad, pues quedaron, digamos, a la deriva a la hora de aplicar las sanciones. Fue a los varones, que eran los que eran responsables de estas mujeres, eran más castigados aún que estas mujeres. Uno de los casos más, para mí, sorprendentes que encontré fue el de una española que vive en, digamos, en relación carnal con otra mujer, y que a final de cuentas las autoridades eclesiásticas de 1795 le permiten casarse con esta mujer. ¿Por qué? Porque hay una revisión en donde esta mujer es, se nota o se ve que es hermafrodita, se le permite vestir de hombre, lo que también estaba castigadísimo, era un atentado contra los preceptos religiosos, y se le permite casarse con esta mujer. Como ella, había otros casos, mujeres vígamas, mujeres incluso homicidas, que no eran castigadas, se iban diluyendo en el proceso judicial por esta, digamos, concepto en el que se les tenía, ¿no? De no ser, yo me atrevería a decir que no las consideraban personas totales, ¿no? Sino medias personas. Entonces, sí son temas que nosotros encontramos, que en el caso de la SUA, ella nos pareció atípica porque, bueno, porque no solamente, a pesar de que le encuentran que está cometiendo adulterio con un hombre casado, no es castigada. Al contrario, sí la llevan a una casa de recogimiento porque ella dice, no, pues no me quedó de otra, yo por necesidad. No alude a que está enamorada, no, sino a que necesitaba, no le alcanzaba el dinero para vivir, entonces por eso se une con este hombre casado. Pero ¿qué pasa? Que las autoridades le permiten, y no solamente eso, cooperan, la élite de la ciudad de Veracruz, que es donde se da el caso, cooperan para pagarle a ella su manutención y su estadía en la casa de recogimiento. Quiero pensar que quizás su arte era tan elevado porque uno de los argumentos que esgrimen ahí en el expediente es de que el pueblo no se puede quedar sin verla a ella, sin escucharla. Entonces quiero pensar que era una gran artista y esto también habla a su favor. Quién sabe, ¿verdad? También si había algún trato con los hombres de esta élite que la están apoyando económicamente, pero que a final de cuentas le permiten no ser castigada con una de las situaciones más graves en ese entonces, que era el adulterio. Bueno, pues el caso de nuestra querida Micaela realmente es interesante, ¿no? Este problema que se suscita es entre 1794 y 95. Es una mujer que, como ya nos platicaron, más allá de la descripción física que no la pudimos encontrar desgraciadamente en el expediente, es una mujer muy talentosa, ¿no? Porque también aquí es muy sugerente la idea de que las cómicas, denominadas así, en el periodo virreinal, son vistas como una especie de mujeres públicas, ¿no? Porque se han saltado todas las normas, son independientes, tienen autonomía económica, no cumplen con los principios de la época, ¿no? Entonces se saltan las trancas de muchas maneras y entonces es obligada, ¿no? Parte de la declaración de Micaela es que este hombre, el comandante Guillermo Brigis, ¿no? La está constantemente acosando, molestando para que sea su concubina. Y ella lo que orquesta a su favor es decir que no le alcanza el jornal que le dan en el Coliseo, el Teatro de Veracruz donde trabaja, y entonces por eso accede, ¿no? Sin embargo, en las legislaciones, por ejemplo, ya para el siglo XIX es muy claro la caracterización de una mujer pública.
toda aquella que reciba algún tipo de beneficio material, económico, por un intercambio sexual, o incluso también las que estén en compañía de prostituidas o prostitutas, como se les denomina en la legislación, inclusive las señoras que podían llegar a hacer la limpieza en estas casas si habitaban o pasaban mucho tiempo con ellas, la legislación ya las denomina mujeres públicas, ¿no? Entonces, en este entendido, para el contexto del tardío periodo virreinal, también Micaela es una adúltera, pero también es una mujer pública a vistas de la ley y también de la esposa. De las cosas que nosotras entre líneas alcanzamos a ver, porque la documentación no lo permite, es que el enojo viene por parte de la esposa del comandante Brigis, que es doña Josefa de Agudo, que ella se entera que tiene esta amante, que además sabe, pues debe de ser una mujer joven, como hemos dicho, atractiva y con muchas cualidades, y al parecer esta Josefa de Agudo tiene buenas redes políticas y sociales, y probablemente la denuncia viene de ella, pidiendo que la encarcelen para deshacerse, ¿no? O sea, también no capta que el marido, pues sí es Micaela, pero al rato se va a conseguir otra, ¿verdad? Micaela no es el problema. Entonces, realmente lo que nosotras detectamos esto, que probablemente el enojo vino por parte de la esposa, porque la esposa sabe, y parte del discurso que Micaela expresa es que está arrepentida y sabe que ha fallado, ¿verdad? Con este orden moral, social, pero que ella también es víctima. Las mujeres en el pasado, ¿no? Si bien la legislación las pone como torpes, como menores de edad intelectualmente, como muy ingenuas, lo cierto es que las mujeres saben hacer uso del discurso político de la época. Es decir, me hago la inocente, la tontita, ¿no? La vulnerable, aunque en realidad no lo sea. O sea, una mujer que está sobre las tablas era una mujer muy luchona, ¿no? Una mujer que sabía tratar a sus congéneres, a los hombres. Era una mujer de trato más rudo, ¿no? Por encima de lo que se planteaba en el periodo. Entonces, Micaela dice en sus declaraciones que se hace ver como sumisa, ¿no? Pero además expresa una situación muy particular de violencia doméstica, porque el Brigis, como aparece en la documentación, una vez que ya han acordado que va a ser su concubina, le asigna un domicilio donde le prohíbe inclusive asomarse a las ventanas, ¿no? Entonces, viene la acusación, la aprenden, y como ya señalaba la maestra Arroyo, la van a detener, ¿no? Pero es tanto la efervescencia social de nos hemos quedado sin la estrella del Coliseo, que son justamente estos empresarios, ¿no? Los que hacen su vaquita, y entonces dicen, ofrecemos que en lugar de que purgue la pena que le toca en la cárcel, la trasladamos a una casa de recogimiento, ¿no? Que probablemente ya lo han expresado en otras sesiones anteriores, que son la idea de cuidar a las mujeres, ¿no? De los peligros del mundo, pero los peligros de sí misma, ¿no? Como la ingenuidad, como que son, las pueden engañar y las pueden seducir, ¿no? Hay dos tipos de casas de recogimiento, las que son voluntarias, donde es más trabajo y oración, y las de corrección para mujeres de este tipo, ¿no? Como nuestra querida Micaela, que es más tipo presidio, trabajo físico, duro, mucha oración, con la idea de que esto las haga considerar qué camino le van a dar a su vida, ¿no? Mejor se quedan fuera de la mala vida. Entonces, estos empresarios hacen su vaquita y además mueven sus hilos políticos, ¿no? Porque gente poderosa del puerto, y deciden que Micaela, si bien no la salvan de la pena porque debía ser castigada, porque el periodo, ¿no? El pensamiento es que esta mujer, de alguna manera la tienen que castigar. En primera instancia por ser artista, porque se salta de lo que debe de ser una mujer, y luego, pues, aunque es una víctima de las circunstancias, también tiene colaboración, ¿no? Como bien sabemos, los varones nunca van a ser sancionados. Por ejemplo, la legislación para las mujeres públicas siempre es sobre las mujeres públicas y jamás sobre los clientes, ¿no? Que además eran estos padres de familia, que eran los que llevaban las enfermedades de transmisión sexual a los hogares, infectaban a las esposas y en muchos casos nacían niños sifilíticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, era por medio del padre, no de la madre. Entonces, es interesante en ese sentido porque Micaela, en muchas vertientes, es una mujer diferente, ¿no? Pero también es una mujer que alza la voz, lo alza
gracias a su oficio, pero también a que las circunstancias la obligan. Y el fin de este relato es que ella va a purgar su pena, pero realmente en condiciones, si no más favorables, sí más cómodas, ¿no? No va a estar en una prisión común y corriente. Este tipo de casas de recogimiento están ideadas, sí, para que haya cierta severidad, disciplina, pero por supuesto no se compara con estar en prisión, ¿no? Y entonces también a este comandante Brigi se le va a armar un caso de las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque también parte de los valores de la milicia, pues es ser un buen padre de familia, ¿no? Entonces es un documento y un conjunto de vidas muy interesantes, ¿no? Que nos hablan de muchos temas, por lo menos de lo que nos reúne el día de hoy, ¿no? Lo que son los recogimientos, considerados estas cuestiones de corrección para las mujeres públicas y en sí el fenómeno de la prostitución. No sé, José, si quisieras enriquecer algo más. Solamente que hay que tomar en consideración también que para esta época, finales del siglo XVIII y durante toda la época de la colonia, realmente no había un espacio como tal para castigar a las mujeres como a los hombres, una prisión. A veces llegaban a ser un cuarto anexo a donde tenían a los hombres. ¿Qué pasaba con las mujeres? Bueno, ellas podían ser llevadas, como comentó la doctora Margarita, a las casas de recogimiento, pero también había las casas de obraje, había las casas cuando las enviaban a trabajar a las casas de los funcionarios públicos en calidad realmente de esclavas según era para corrección también y para que pagaran su deuda, pero a final de cuentas eran esclavas, ¿no? ¿Qué pasaba con ellas? Bueno, pues eran mujeres que requerían una sanción, pero que al no estar un establecimiento, una institución como tal, para poder sancionarlas, se les ofrecía el que se redimieran. Como ya dijo la doctora Margarita, podía ser a través de la oración, del trabajo, porque también dentro de las casas de recogimiento, como seguramente ya lo vieron ustedes, había calidades en el sentido económicas y de grupo social. O sea, en el caso de la SUA, esta cooperación que hicieron todos los empresarios para que ella se le retuviera o se le más bien se le asilara en una casa de recogimiento, le permitió tener un estatus en el que no tenía que llevar a cabo trabajos físicos. Eso lo estamos infiriendo por la cuestión de que, desgraciadamente, el expediente no nos los especifica. Pero como sabíamos cómo eran las casas de recogimiento, quiero pensar que esa era la situación de la SUA. El hecho de que pudiera estar en la casa de recogimiento y después regresar a retomar su vida, que hubiera sido interesante también ver, ¿verdad? ¿Qué pasaba con ella después de eso? ¿Qué pasa con ella cuando regresa a su trabajo? De cierta manera, a pagar la deuda que contrajo a la hora de tener la vida en el recogimiento, ¿no? Sería interesante. Ojalá, desgraciadamente, los expedientes no siempre están completos y más cuando se trata de regiones del interior del país, pues todavía menos, ¿no? No todos los expedientes llegan a la Ciudad de México. Eso también habría que hacerse un análisis profundo, porque de algunos archivos podemos encontrar incluso copias de las copias de las copias, y otros en donde te encuentras dos hojitas que te dicen mucho, ¿no? Te dicen mucho y tú puedes inferir más contextualizando, pero no está completo el expediente. Entonces, pues yo digo, en el caso de la SUA es interesante, para nosotros fue atípico esta cuestión porque sabemos de mujeres que iban a casas de recogimiento y sí era para ellas una sanción, sobre todo en el caso de las prostitutas, ¿no? Nosotras, ¿te acuerdas, Anita, cómo manejamos el tema de quizá una prostitución domiciliaria? En el caso de la SUA, por la cuestión esta de que a final de cuentas estaba recibiendo dinero por una actividad sexual que le permitía seguir adelante con su vida. Sí, y que esto tiene que ver, si bien en el periodo virreinal no hay una clara diferenciación entre los tipos
de mujeres públicas sí lo va a ver en la del siglo XIX, donde 1861 es el primer proyecto para crear un reglamento de mujeres públicas durante el gobierno del presidente Juárez, pero sabiendo la azarosa situación nacional, fue algo que se quedó en borrador, y va a ser hasta el Segundo Imperio cuando se le hacen más ajustes, y ahí sí viene una diferenciación. Que hay 3 clases de mujeres de categoría, primera, segunda y tercera, que tiene que ver a qué tipo de casa de amancebadas está amancebamiento, perdón, vive, o burdeles, ¿no? Entonces, no dicen las características, sin embargo, yo he hecho conjeturas a partir de que, por ejemplo, los burdeles de primera categoría, si bien no van a estar en lo que hoy llamamos el zócalo, sí van a estar callecitas atrás, ¿no? Esto habla de que hay iluminación, que es más fácil el acceso, y en contraparte tenemos los de segunda y tercera. Los de tercera pues ya prácticamente son en arrabales, ¿no? La calidad de las mujeres que hay corresponden al tipo de los burdeles, ¿no? Tampoco la legislación dice cómo o qué cualidades se debe ser para primera, segunda, tercera mujer pública, pero por fortuna el documento de 1865, que es el primero que entra a vigor, viene con una serie de casi 590 fotografías, lo cual es un verdadero tesoro porque uno le cambia totalmente el chip cuando las ve, ¿no? Porque ya no son letras, son sujetos, ¿no? Y se pueden detectar un montón de cuestiones, desde la pobreza, desde si están golpeadas, hay una que estaba con los ojos golpeados, si están enfermas, etcétera, y entonces aquellas de primera categoría, yo me di cuenta que eran las más jovencitas, las que tenían entre 15 y 19 años y que tenían menos apariencia indígena, es decir, las más bonitas según los estándares de la época, es que pertenecen a estas categorías, y conforme la fisonomía fuera más oscura o fueran más mayorcitas, bajaba la categoría. Bueno, en este sentido de las fotografías, ¿entraría también un estudio de análisis antropológico? Porque, bueno, recordemos que en el siglo XIX empiezan estas corrientes de que el tamaño del cráneo determina esto, que el indígena tiene menos capacidad mental y que no sé qué. ¿Entraría en esta categoría los estudios, pues estos estudios que hace el gobierno para realizar una clasificación de las mujeres públicas, o es algo nada más exclusivo de los indígenas o allá? No sé si lo han encontrado en ese sentido. No, sí corresponde a una práctica común, sobre todo que se da en Europa, pero bueno, Maximiliano de dónde venía, ¿verdad? Entonces él venía, traía las corrientes en boga. Ciertamente estudios de antropometría, de eugenesia, ya se están usando para determinar y categorizar a las diferentes clases de personas, ¿no? Generalmente los indígenas, los afrodescendientes y las mezclas de esto, ¿no? Porque se supone que una concepción muy antigua desde el periodo virreinal, pero también en el siglo XIX, es que la mezcla de sangres hace que los indígenas, entonces si uno está mezclado con rasgos indígenas o afros, pues no se diga, y tiene que ver con el gusto también de las personas, ¿no? Las mujeres, hay unas muy poquitas que son europeas, algunas de ellas ya mayorcitas, ¿verdad? Y que además, pues a mí personalmente no se me hacen como las más guapas, estaban en las superiores categorías por el hecho de ser europeas, ¿no? Esta idea de que blancura es hermosura. Entonces, sí, ciertamente esta idea de orientar, categorizar y ubicar. No solamente se hizo con las mujeres públicas, ya en Europa se hacía, por ejemplo, con los criados, con los choferes, los que llevaban, conductores de carruajes, perdón, mujeres públicas, indígenas, ¿no? Porque eran grupos ya señalados y entendidos como peligrosos. Entonces, por eso se hacía el uso de la fotografía como un recurso visual para tratar de identificarlos, pero la gente era muy hábil. Ustedes saben que en este periodo una toma, por ejemplo, demoraba muchos minutos, ¿no? La gente se acalambraba, por eso muchas circunstancias técnicas propiamente, y la gente que se ha especializado en estudio de fotografía con mayor profundidad dice que estas personas que eran fotografiadas, por ejemplo, hacían gestos para que al momento de la toma no se parecieran a sí mismos, ¿no? El caso de los delincuentes o las mujeres públicas, ellas en particular, hacen usos de recursos de lo femenino. ¿A qué me refiero con esto? Que se cubren con un rebozo en una actitud piadosa, que buscan que no se les vea de todo el rostro, se agachan, actitudes muy diversas, desde algunas que son franca rebeldía, así de
sí, fotografíame porque soy una mujer pública, hasta otras donde se ve que están muy avergonzadas y que además muchas veces responden al gusto del estereotipo del fotógrafo. Es decir, gestos, ustedes recordarán en la clase, ¿no? Como que enseñar los hombros, levantar ligeramente el ruedo del vestido, el cabello corto, ¿no? Son mujeres que su expresión facial nos dice que no están contentas, sino que seguramente el fotógrafo les dijo, bájate el escote, toma la falda y levántala, porque eres una mujer pública y debes de verte como tal, ¿no? Sin embargo, el texto que tiene la fotografía, ese texto que no se ve, nos habla de una circunstancia en la cual ellas, su lenguaje corporal está rígido, ¿no? Está insegura. Entonces también son cosas a considerar que son imposiciones dentro de estos pensamientos que tienen los grupos hegemónicos de cómo supuestamente se tiene que ver aquel que es de clase popular y no se diga los que pertenecen a los grupos que son de cuidado, ¿no? Como los criminales o en este caso gente que no es criminal, pero que por su extracción social, ¿no? De carácter popular, como los cocheros, como los criados o como las mujeres públicas deben de verse supuestamente de determinada manera. No sé si alguno de mis compañeros tenga algún comentario, alguna pregunta. No, pues yo me quedo mucho con lo que mencionaba la profesora Elizabeth. Bueno, aquí me aparece su nombre de Elizabeth. Entonces, lo que mencionaba un poco sobre la falta a veces de los documentos. Yo creo que eso es de las cosas que, híjole, más se complican y más se emocionan. ¿A qué me refiero con esto? De que cuando se trata de investigación, sí llega a haber algunas ocasiones en las que los trabajos nos dan muchísima información al respecto, que inclusive ya, digamos, al menos como alumno nos llegó a pasar a todos, yo creo, que tienes que sacrificar un poco de información, ¿no? Al respecto. Entonces es así como de, híjole, yo quiero meter esto, no se puede. Y cosa contraria a lo que están mencionando ahorita las profesoras, ¿no? La verdad, la falta de estos documentos de la información que se quisiera, pues incluso empieza como que a manejarse la especulación al respecto, ¿no? Ya que pues se tiene la imagen, se tiene a lo mejor esto, se tienen a lo mejor otros datos, y sin embargo uno se queda como que con ganas de querer saber un poco más al respecto, y pues ahí es donde la búsqueda de archivo es insaciable. La verdad sí, como se menciona, pues puede ser ya sea por la falta ya de los documentos, por la misma falta de la organización al respecto del archivo, cositas así, ¿no? Al respecto. Y bueno, por ahorita eso sería eso de mi parte, ¿no? Sí, tienes razón. Nosotros incluso hay muchos aspectos que realmente son obstáculos cuando se realiza una investigación. A veces es intrínseco porque carecemos de las herramientas para hacerlo, como en el caso de los documentos de la época colonial, que requieres conocimientos de paleografía y diplomática. Pero también ya cuando estás en un archivo y estás consultando documentos del siglo XIX, siglo XX, ¿qué pasa? Están incompletos o están dañados por hongo. Cuando trabajamos los archivos parroquiales, ¿verdad, doctora Margarita? De Catzingo, Ayapango, Tlalmanalco y Ozumba, parecían bombones, la cantidad de hongo que tenían los documentos. Encontramos un padrón en náhuatl de 1600, ¿qué año? En Ecatzingo, que desgraciadamente hubiéramos querido rescatar, pero que como individuos no podemos hacerlo si no es a través de una institución. Eso también, y es tan burocrático el trámite que realmente se va perdiendo y al final de cuentas las mismas autoridades consideran que no son importantes, ¿no? Cuando pues a los que nos apasiona la investigación archivística, pues sí, consideramos que son documentos que valdría la pena rescatar, valdría la pena hacer una financiación para que se pueda hacer este logro y sacar a la luz esos documentos tan importantes. Otras veces lo encontramos en los archivos, ¿no? Las actitudes del personal cuando te niegan algún documento, pero tú sabes, desgraciadamente, que al investigador nacional lo tratas de una manera y al extranjero lo tratan de otra. Y eso también considero que es un obstáculo porque también a veces los documentos se pierden y tú ya no sabes si se les traspapeló o si hubo ahí algo raro. Nosotros en algunos documentos, no sé si recuerdas, Ani, perdón, yo le digo Ani, a la doctora Margarita,
que incluso referencias que encontrábamos en libros, no encontrábamos el documento, no coincidía. No sé si recuerdas eso. Entonces, a final de cuentas, la investigación es apasionante. Si tienes las herramientas, lo puedes hacer, pero tienes que ir soslayando muchos obstáculos que te vas encontrando, que no nada más depende de ti, de tu tiempo, o de la institución, en este caso, a la que tengas acceso para hacer la investigación. Pero sí, sí es muy importante. Y también, por lo menos yo desde hace ya algunos años noté que hay una especie de apatía para estudiar estos temas precisamente por los obstáculos que se encuentra la gente, ¿no? O sea, dice, no, pues prefiero estudiar algo del siglo XX, pero no algo del siglo XVI, siglo XVIII, ¿no? Y no siempre, bueno, la caligrafía, si ustedes lo ven, hay documentos del siglo XVI que son una maravilla, que son nítidos, que están hermosos. Yo se los puedo decir porque en los documentos que estudié para trabajar las misiones jesuitas y franciscanas, eran sacerdotes, gente preparada, entonces es una caligrafía hermosa. ¿Qué pasa con los documentos judiciales que yo trabajé para el trabajo de criminalidad femenina? Pues que están hechos así, a veces es una línea que tú tienes que decir, bueno, ¿qué dice ahí? ¿Es una A, una N? O hay 10 letras en una sola línea, ¿no? Es muy interesante y la verdad es algo que nos apasiona y que vale la pena hacer. Hay muchos temas, como en el caso de las mujeres, que no se ha estudiado. A mí una profesora me dijo cuando hice el trabajo de criminalidad femenina, que si era un trabajo contra las mujeres. Le digo, no, es para las mujeres, ¿no? Para ubicarlas como sujetos de estudio histórico. O sea, precisamente porque de repente nos vamos a polarizar, ¿no? Cuando empiezan los estudios de mujeres, pues las tratan como víctimas y eso, cuando pues, no, las cosas no son ni totalmente blancas ni negras, ¿no? Son, tiene sus matices y eso es lo interesante de la investigación histórica, encontrar esos matices. Sí, perdón Jorge, si te gané tanto la palabra. Sí, básicamente es eso, ¿no? Digamos, ahorita hablando otra vez, digamos, un poco del tema archivístico, me quedo así también con lo que comenta usted al respecto de la misma burocracia que se tiene, porque digo, al final de cuentas el encargado del archivo que está atrás del mostrador es, yo creo que el menos culpable de decir, no, pues es que este archivo no se le puede entregar. Eso pues ya es un tema un poco más de arriba, en tema de la falta de financiación de proyectos, de la misma organización de los archivos, porque digo, suena muy feo, pero pues no vaya a ser por ahí que inclusive hay alguien cuando se hace alguna limpieza de archivo que literal agarra un documento y dice, bueno, ya no se ve muy bien, va para la basura, ya no nos sirve. Y es así como de, por favor, o sea, y lamentablemente ese es el problema. Digo, ahorita ya no me quiero poner muy técnico con lo de la archivística. Y bueno, regresando un poco al tema, pues precisamente esto va incluso de la mano con los archivos. Si bien se tienen esta idea de que para estos momentos, yo me quedo mucho con esta frase del manual de la mujer ideal, por así decirlo, o sea, donde se nombraban, digamos que por punto, no, pues es que la mujer tiene que ser esto, tiene que ser el otro, tiene que ser aquello. Se tiene como que incluso esta visión muy general al respecto, ¿no? En la que se piensa lo que acaba de mencionar usted, de que todas las mujeres eran así, ¿no? Al contrario, sin embargo, hay casos muy particulares que son los que se prestan para grandes investigaciones, donde a lo mejor hay de estas mujeres quienes no estaban, digamos que en este imaginario de la mujer ideal, sino que hacían algunas actividades que eran precisamente las que hacían que se vieran, digamos que diferentes y mal, porque pues para ese momento y pues todavía para la actualidad todo lo diferente es malo, ¿no? Entonces, todas esas cosas, la verdad, pues sí llaman mucho la atención al respecto. Como lo menciona, pues las investigaciones sí deberían como de partir literal, sí, de lo general a lo particular. Y pues quitarse un poco esta idea de que pues a la falta de documentos se pueden hacer, digamos que investigaciones muy cortas, ¿no? Al contrario, es precisamente ahí donde tiene que entrar la labor y el mismo amor como investigador, de decir, bueno, yo tengo esto y vamos adelante y contra lo que se pueda, ¿no? Pero bueno, ya para no alargarme más, ahora sí no sé si quién más quiera participar. Y ahora sí yo. Bueno, yo creo que es un tema muy, muy interesante. Me llama mucho la atención porque, como ya lo mencionaron, es un caso particular muy
que resalta más que nada, ¿no? Este año he estado trabajando un poco, bueno, acercándome un poco más a los temas sobre la mujer del siglo XIX. Y sí, tal cual, ¿no? El imaginario y la construcción de la mujer ideal y del bello sexo, pues estipula algunas situaciones en las que las mujeres no se llegan a colocar, ¿no? Como ya lo decían, la capacidad jurídica que tienen, ¿no? Siempre están sujetas desde su nacimiento al padre, al esposo, y de ahí no tienen más capacidad, ¿no? Su libertad creo que la consiguen después de enviudar, ¿no? Y si al caso si llegan a enviudar, creo que ahí conocí algunos casos, bueno, salvo uno que me llama mucho la atención, que es una mujer que creó el periódico para señoritas. Me llamaba mucho la atención porque resaltaba, era hacia finales del siglo XIX, muy, muy hacia finales. Entonces sí daba como que estos indicios, como dice la profesora Margarita, no son del todo inocentes, no tienen esta característica muy propia que se llega a ilustrar siempre, ¿no? Y bueno, este caso de Micaela, pues me llama mucho la atención porque pues es mucho antes a todo esto, ¿no? Digamos, a finales del siglo XIX ya se habla de un tema muy, muy particular hacia la construcción del bello sexo, que igual, como ya lo dije, pues no siempre es lo mismo, no es lo ideal, ¿no? La construcción ideal de la mujer era estar en la casa, y pues sabemos que desde siempre había habido mujeres trabajadoras, ¿no? Que eran lo contrario a la construcción que se veía del Estado. Entonces sí me llama mucho la atención, y más que nada porque es una mujer artista, ¿no? Es su labor profesional, pues trabaja como artista, ¿no? Va totalmente situada fuera del ideal femenino, ¿no? De la época. Entonces sí, me llama bastante la atención, ¿no? Porque pues como mujeres trabajadoras, pues se las había visto los ejemplos de las cigarreras, ¿no? La prostitución y algunas otras labores de aguja, ¿no? Entonces, en las costureras, y hasta eso, pues ni tanto, ¿no? Porque también los hombres habían llegado a ocupar esas labores muy, muy extrañamente, ¿no? A dominar ese ámbito laboral. Pero sí, creo que es un tema muy interesante, y yo quisiera preguntar, no sé si por ahí se me pasó el dato o no lo escuché bien, pero ¿cuánto fue el tiempo que estuvo en la casa de recogimiento de esta Micaela? Fueron unos meses, ¿verdad, 4 José? meses, aproximadamente 4 meses. Ah, ok. Sí, es que también bueno, ya que habíamos platicado de las casas de recogimiento, pues hablaban de varios años, ¿no? 2 años, como el caso del adulterio. Había visto también en los temas a finales, durante la independencia, que iban a dar a las casas de recogimiento por insurgencia, que eran de por vida, ¿no? Bueno, no cumplieron sus condenas, pero sí me daba la curiosidad de saber qué tiempo tenía esta Micaela de estar recluida. Mira, en el caso de las casas de recogimiento, como ya lo mencionó la doctora Margarita, sí eran como una forma de corrección, ¿no? De sancionar, de corrección, de redimir. Pero también muchas mujeres, para ellas era la única salida. ¿Por qué? Porque una mujer de esa época, sobre todo en los grupos sociales económicamente altos, tenían que estar siempre bajo la tutela de un hombre. Podía ser, si estaban el padre, estaban los hermanos, si se casaba y enviudaba, incluso de los hijos. Para muchas mujeres, las casas de recogimiento fueron un escape. ¿Por qué? Porque ahí incluso podrían ser instruidas, tenían acceso a literatura que venía de Europa, aprendían oficios. Para muchas mujeres era mejor, o ellas lo sentían así, quedarse dentro de la casa de recogimiento, ya no purgando penas, pero sí quizá en un ambiente más sano para ellas emocionalmente, porque no, había mujeres que, bueno, dejaban a su familia afuera, ¿no? Como en el caso de las prostitutas, y que al cumplir la condena, pues salían. Pero para muchas mujeres, te digo, la casa de recogimiento era un escape, no era una sanción, era una forma de ser ellas mismas y pues de estar conviviendo con otras mujeres en libertad, se puede decir. ¿Y cuál es la casa de recogimiento en la que estuvo Micaela? Es la de Veracruz, ¿cómo se llama, Ani? No recuerdo el nombre, pero era la casa que había en el puerto, era al parecer una exclusiva. Ah, ok, bien, perfecto. Y otra cosa, yo creo que para el público que nos escuche, ¿dónde podríamos consultar este trabajo, o si ya tienen algún tipo de publicación? Creo que es muy interesante, y
la verdad sí me gustaría llegar a consultarlo. Les digo, es una intriga que tengo más que nada porque lo trabajé esto en el servicio social. No precisamente las mujeres públicas, pero sí las mujeres en el siglo XIX. Entonces este caso, a pesar de estar fuera del siglo XIX, creo que es bastante interesante y sí tiene ahí algo que señalar muy importante, ¿no? Porque es antes y entonces sí marca una diferencia bastante acentuada, ¿no? Doctora, Es un proyecto que íbamos a hacer este año, ¿verdad? este año sí que se nos están cerrando los tiempos. Quisiéramos publicarlo, pero no ha habido la oportunidad. Pero sí es algo que tenemos pendiente porque es un trabajo que podemos enriquecer. Esto que estamos nosotros mencionándole es un trabajo que hicimos en la licenciatura, pero que a lo largo de los años, ya después con mi trabajo final, con lo que la doctora ha trabajado del siglo XIX, podríamos redondear de una forma, pues creo que muy buena, y esperemos que no pase del próximo año para publicar, y pues ya ella, la doctora, te hará llegar el dato. Pero sí, qué bueno que te interesan estos temas. La verdad es que sí, son muy ricos, son temas muy ricos que puedes tomarlo. No se ha escrito el 100% de lo que se puede decir de estos temas, y es muy importante que la gente quiera verlo desde otra perspectiva o desde otro punto de vista la investigación, ¿no? Creo que bueno, felicidades, y en cuanto se dé, con mucho gusto que la doctora te transmita el dato. No, muchas gracias. No, estaremos aquí esperando ansiosos. Sí, la verdad, yo estaba en la intriga y era lo principal, preguntarles dónde lo podía consultar, porque sí me llama mucho la atención. Pero bueno, si todavía no se da, entonces habrá que esperar un ratito. Ojalá que no sea poquito. Sí, aquí estarán los micrófonos abiertos para que presente esa investigación. Estaría muy bueno, la verdad. Bueno, ahora sí, si me permiten hacer un comentario. Pues es interesante, otra vez retomando los comentarios de mis compañeros, pues que también estemos hablando de temas que antes pues eran tabú. Supongo que también un poco los límites de esa investigación no es hablar de que no se podían hacer porque es un tema que pues tiene que ser censurado, ¿no? Pues recordemos que todo lo que conlleva la comunidad LGBT, porque ustedes mencionan que es así, ¿no? Es esta diversidad sexual. No me quiero meter en ese tema porque no sé tanto, pero vamos a llamarlo diversidad sexual. Es un tema pues bastante, vamos a decirlo, bastante nuevo, y todavía aún así actualmente siguen las críticas, ¿no?, hacia este tipo de temas. Así que pues es interesante ver este tipo de perspectivas, ¿no?, sobre un solo personaje. Y también, como lo he repetido en otros capítulos, a veces estudiar un personaje, estudiar un lugar, nos conlleva a ver todo un universo de datos posibles, un montón de cosas curiosas que encontrar y que contar sobre todo, ¿no? Porque mucha gente piensa, y también he visto en comentarios ahí en YouTube, que a veces cuando se investiga un solo lugar, solamente se centran en la historia del lugar y ya, ¿no?, es lo que se tiene que contar. Pero no, también una investigación conlleva contar el contexto en el que se desarrolla y todo, y cuando se busca eso, pues es ver todavía más, pues más cosas que ahí se tienen que descubrir, ¿no?, muchos más datos. Y bueno, pues esto del archivo, pues creo que a todos los que hemos estudiado en archivos nos ha sucedido, ¿no? De repente estás en una hoja, en una historia interesante, y en la siguiente ya es otra historia, ¿no? O sea, ya se están combinando, te dejan como estas novelitas del sensacional de pasiones, ¿no? De que están cortadas y ya tienen otra historia, ¿no? Ahí, ¿no? O sea, tienen otras cosas ahí que nada tienen que ver. Así que, pues la verdad es que lo que nos han contado es muy interesante y es bastante entretenido. No sé si quieren agregar algo más sobre el tema. Pues me gustaría hacer un breve recuento de este tema que nos introdujo, y retomando este último comentario de Raúl, que hay ciertos temas tabús. Uno de ellos resulta ser la sexualidad, ¿no? Hoy en día todavía lo es. Y en este contexto del periodo virreinal y del siglo XIX sigue siendo muy conflictivo. En dos ejercicios que se volvieron paralelos hasta hace unos meses que hicimos un trabajo conjunto con una colega de literatura, descubrí el hilo negro de una relación entre dos clases de trabajadoras femeninas del siglo XIX. Por un lado, las mujeres públicas
Estas que en el primer reglamento que se llevó a la práctica en 1865 estipula todas las normas a las cuales se deben someter, ¿no? La inspección ginecológica de 1 o 2 veces a la semana, hacer cuotas de inscripción, cuotas mensuales, realmente están muy restringidas aquellas que deciden hacerlo, trabajar por la vía legal, ¿no? Porque entre estas 590 tenemos, yo creo que miles de otras trabajadoras que por diversas circunstancias no son parte de este registro. Y el ejercicio de oficio, ¿no? Simplemente por lo que se dedican ya era muy mal visto, en el sentido de que en algunos casos es la muerte social dentro del contexto inmediato como es la familia, ¿no? Trabajar de mujer pública significa que es una vergüenza. Hoy en día lo es todavía desgraciadamente para muchos grupos familiares. Es una mujer que trabaja, es autónoma, ¿no? Tiene libertad de movimiento física en el sentido de que no le da cuentas a nadie en estas circunstancias, porque a veces tenemos estos manejadores o las señoras encargadas de los burdeles. Son mujeres autónomas más que otras en lo económico, trabajan de noche, tiene carácter de tabú la profesión. Otra que resulta más noble, que también es tan antigua como el llamado oficio más antiguo del mundo, resulta ser la partería, ¿no? Que es un oficio eminentemente femenino, que también trae una trayectoria antiquísima en el mundo mesoamericano, que prácticamente va a estar inhalado durante el periodo virreinal, ¿no? Porque son mujeres sabias que no solamente atienden el momento del alumbramiento, sino que tienen un cúmulo de información bárbara, ¿no? Que atienden. Son muchas veces el único instrumento médico y de sanación en las comunidades alejadas o en ciertas partes de las. Pero también es una profesión que tiene mucho de tabú. También de noche, si es que al chamaco se le antoja nacer de madrugada, ¿no? Son mujeres que también son autónomas, ganan su dinero, tienen respeto, ¿no? Su campo de acción es fuera del espacio eminentemente privado, ¿no? Porque van de casa en casa, ¿no? Porque tienen acceso y a otras cuestiones también tabú, como son la sangre, los fluidos, las partes íntimas de la mujer, ¿no? Y hay un punto donde se encuentran, que resulta ser la maternidad, ¿no? Lo ideal es que las mujeres públicas no quedaran embarazadas, ¿no? Porque una mujer vil, como se le denomina muchas veces en la legislación antigua, es una mujer que por estas características de su trabajo, las mujeres públicas no tienen acceso a ningún tipo de protección legal, ¿no? Por lo que se dedican. Entonces también parte de las reglas que las matronas, las encargadas de los burdeles tienen que cumplir es que se cheque que las mujeres que están a su cargo no se embaracen, ¿no? El aborto no se habla de él, porque era un pecado y era un crimen, pero entre líneas se intuye que las mujeres públicas no deben de tener niños, porque ¿qué va a ser de esos niños según el pensamiento del periodo? Ahí entran las parteras, ¿no? Porque eran ese instrumento, ese vehículo de auxilio inmediato. Entonces se daban cuenta que su cuerpo no estaba normal o algo era nuevo, recurrían a ellas, ¿no? Y entonces muchas veces sabemos que hay ciertos brebajes que ellas utilizaban para hacer estas interrupciones, ¿no? A veces en etapas muy tempranas, a veces ya avanzadas, tenían aquí, pues desgraciadamente, muertes del producto, pero también de la mamá en circunstancias a veces muy desgarradoras, pero también donde se pueden ver estos temas, porque el embarazo clandestino y el aborto, por supuesto, por su característica de tabú, no va a aparecer en las dientes. Donde sí aparecen es en los hospitales, ¿no? Estos hospitales que están dedicados a atender mujeres sifilíticas, pensando sobre todo en las mujeres públicas, que son el de San Andrés y el San Juan de Dios, ¿no? Entonces, ahí revisando cuestiones de quiénes daban a luz, se da cuenta de que realmente al momento del alumbramiento, a unas horas, es que estos bebés eran retirados por algunas matronas reconocidas que habían tomado el curso de partería en los establecimientos de medicina y eran depositados estos recién nacidos en la casa de expósitos, ¿no? Estos niños que eran entregados a la autoridad porque era preferible que el Estado se hiciera cargo de ellos para evitar saber ese origen sucio, ¿no? Según
el pensamiento del periodo. Y entonces es muy interesante porque yo hice un registro y encontré que muchas parteras, tanto instruidas como empíricas, estas señoras que nunca habían ido a la escuela pero que eran muy sabias, muchas veces atendían estos partos en los hospitales dedicados para la atención de mujeres públicas y ellas eran las que entregaban a estos bebés, ¿no? Entonces es un punto donde yo encontré que, como les decía, de esta sororidad de la que tanto hablamos en el siglo XXI, que desde luego no tenía esta concepción o definición para tiempos anteriores, pero que ha habido, ¿no? Esta solidaridad entre mujeres que se protegen en el sentido de que soy una mujer pública, no quiero, no puedo llevar este embarazo, y entonces la mujer sabia, ¿no? Con todo este cúmulo de conocimientos le dice, yo tengo opciones para ti, o si quieres tener ese bebé pero no puedes mantenerlo contigo por X circunstancias, yo te ayudo, alumbras y lo entrego para que tenga una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces creo que eso es muy interesantísimo, es algo de lo que desgraciadamente no hay suficiente información, ¿no? Y que también no ha sido explorado por el carácter de tabú que hoy día creo que todavía se mantiene. Eso era lo único que quería agregar. Muchas gracias, chicos. Comentando un poco acerca de la partería, fíjese que es un tema que a mí me ha interesado. ¿Por qué? Porque, bueno, de repente me dio por leer historia de España y veo que pues, los gitanos, este pueblo gitano, tienen tradiciones de partería, ¿no? De que ciertas mujeres son seleccionadas para hacer que los niños pues vengan a este mundo. Y entonces tienen ciertas tradiciones, ¿no? Que estas mujeres tienen que ser no tienen que haber estado casadas. Bueno, a veces supuestamente sí era, pero como que por los tiempos iban cambiando los conocimientos. Los hombres no debían estar presentes al momento del parto, y si había hombres se tenía que voltear hacia otro lado porque decían que eso era de mal augurio para los niños. Y entonces esta cuestión de la partería es interesante. De hecho, de los niños expósitos, yo recuerdo una persona, discúlpeme que se me olvidó tu nombre, pero estaba estudiando esto de los niños expósitos y me estaba comentando alguna vez que era muy difícil estudiar este tipo de lugares porque no había tanta información, o de repente desechaban esa información en pro de que eran tantos los niños que llegaban que pues se deshacían de esa información y ya se perdían esos registros de aquellos pobres niños, ¿no? Y también el destino de aquellos niños, porque no sabemos en qué condiciones vivían algunos, solamente por algunos relatos, es lo que me estaba comentando esta persona, no recuerdo su nombre, por ahí nos va a escuchar y ya, ahí nos va a comentar. Perdón por el olvido. Alejandro, no sé qué querías comentar. No, simplemente pues volver a recalcar lo que mencionamos, ¿no? Lo que mencionaba Raúl sobre todo de que no solo se trata de investigar un lugar, un personaje y limitarse a eso, sino que de él van saliendo unas ramificaciones que uno ni se imagina. Aquí ya mencionamos el tema de los hospitales, de las enfermedades de transmisión sexual. Híjole, yo creo que ahorita lo que más me llamó también la atención fue lo que mencionó la profesora Elizabeth, acerca de inclusive cómo había mujeres que inclusive era, digamos, que la única salida a la casa de recogimiento, ¿no? Que no tenían nada y que su solución era esa misma. Digo, tratando como de hablar un poco en tema ya actual, pues se puede dar en algunos casos inclusive en temas de la misma cárcel, no sé, yo como que lo trato de imaginar así, pero eso también es, díjole, muy importante. Mencionaba también la profesora Margarita sobre lo que ya habíamos visto en clase, ¿no? De la posición o la forma en la que del lenguaje corporal que mostraban las fotografías. O sea, es un mar increíble lo que se pueden ir, digamos, que saliendo al ras de esta investigación, ¿no? Por ahorita solo quería mencionar eso. Ay, no sé quién más quiera comentar. Ahí, Jorge. Sí, claro. Yo creo que ya es mi última intervención. Creo que es ya pasando de lo del interesante que es el tema, creo que podemos reflexionar a partir mucho de esto. Digo, a los acercamientos de la historia de la mujer del siglo XIX, creo que encontré una forma más interesante de estudiar el siglo XIX. No lo tocaba porque era muy grande, muchas cosas que abordar. Entonces, a partir de la mujer, creo que he logrado comprender bastantes situaciones y creo que es una buena forma de acercarse a la historia no solamente del siglo XIX, ¿no? 16, 17, 18. Yo creo que es un medio muy, muy fundamental que deberíamos de entender a muchos. No sé si me vayan a colgar por eso o no, pero yo creo que me sirve, me funciona y creo que lo recomiendo tal cual. Entonces, un tema como este también nos ayuda bastante, ¿no? Porque rompe muchas ideas que se van generando a través del acercamiento a estos temas. Como ya lo mencioné, creo que ya había formado algunas ideas en torno a los casos de las mujeres, ¿no? Este viene a romper totalmente
mis preceptos ya construidos antes, hacia finales del siglo XIX, lo que imaginaba, ¿no? Esto es antes, entonces sí, creo que ahí, yo creo que reflexiono eso acerca del estudio de la mujer y creo que, bueno, lo recomendaría, no sé, aquí a mis compañeros, pero a los que nos escuchen yo creo que es muy importante, ¿no? Bueno, además de lo importante, creo que es muy fácil ir haciendo este tipo de construcción histórica a través de las mujeres, creo yo. Perdón. Y bueno, igual ya por último para la participación, yo me quedo mucho con, digamos, en algún momento me llegó a pasar, que no sé, digo, aquí somos de excelencias de, yo, por ejemplo, el fútbol, Jorge con el ajedrez, Raúl con las luchas. O sea, que son esos temas como los que se los planteas a alguien, digamos, algún conocido que, digamos, es ajeno a la carrera, y pues se quedan todos con esa imagen de que, pues sí, la historia es obviamente lo que se enseña, pues, de eventos importantes. O sea, tú le dices a alguien, no, es que quiero hacer historia de esto, de las luchas, por ejemplo, dicen, ay, pues, ¿cómo vas a hacer eso, no? Y aquí yo creo que es algo similar, o sea, uno habla siglo XVIII, siglo XIX, dice siglo XIX, pues independencia, la pérdida de Texas, no sé, cosas muy generales de la historia, ¿no? Siglo XVIII, pues el tema del virreinato todavía, de las mismas reformas borbónicas, todo esto. Entonces, como que presentar estos temas más de la vida cotidiana, si de por sí hay una amplia gama de temas cotidianos, pues aquí lo que acaba de mencionar Jorge, el tema de la mujer, yo creo que es inclusive abarca muchísimo para entender esta vida cotidiana de las propias mujeres, porque si lamentablemente se piensa que sí, las mujeres eran estas mujeres ideales donde solamente estaban en la casa mientras el marido iba esto y el otro, tenemos el caso que pues no, que aquí también hay mujeres que para la época realizaban actividades diferentes, la misma profesora Margarita lo menciona, que eran libres, por así decirlo, de hacer sus actividades. Entonces sí, yo también coincido con Jorge, que para este tema de vida cotidiana, el estudio de la mujer es fundamental para, digamos, ampliar un poco más el panorama en otros aspectos públicos, inclusive pues del discurso político que se puede llegar a tener, y pues no sé si hablaríamos de lo económico, no sé si ustedes, profesoras, nos pudieran mencionar algo al respecto. Digo, no me quiero salir mucho del tema, pero me surgió ahorita como que la duda de si se puede hablar incluso como de un aspecto económico en la cuestión de las mujeres. Y bueno, ya esa sería toda mi participación, nada más. Claro. José, ¿quieres sobre tus temas de tus mujeres criminales? Mujeres criminales. Bueno, tanto en la cuestión de economía no, pero hay temas que en algún momento a mí me llamaron mucho la atención, como era el caso de las mujeres arrieras, que realmente eran importantes, tenían no solamente ellas sobrevivían a través de esta actividad económica, sino que el hecho de que pudieran traer víveres a la Ciudad de México, que llevaran entre las poblaciones, para mí esas mujeres eran muy importantes, porque soslayaban muchos peligros en los caminos, sí iban en conjunto con hombres y todo, pero eran mujeres que se arriesgaban mucho con tal de salir adelante, quizá de sacar adelante a su familia, pero también que eran un elemento importante para la economía de la Ciudad de México. Entonces, quizá de la criminalidad femenina no te podría decir más que, bueno, quizá utilizaron su sexualidad para obtener un bien económico, perdón, o para, no sé, conservar lo que ya tenían, pero sí en el caso de otras mujeres, como en el hecho de lo que decía el compañero, se determinaba como el ambiente de lo privado para la mujer y el público para el hombre. La idea de que en esos años la mujer estaba solamente en su casa, y no es cierto. Las mujeres han sido madres solteras desde toda la vida, en todas las épocas. Han sido mujeres que han tenido que sacar a sus familias, quizá con actividades que hacen dentro de su casa, en ese momento como eran los bordados, la cocina, el hacer trabajo doméstico en las casas de quien pudiera pagarlo, pero son mujeres que trabajaban. No sé por qué todavía me sigue causando resquemor cuando dicen, no, es que antes las mujeres no trabajaban, ¿no? Las mujeres
apenas en el siglo XX salieron de su casa a trabajar. Claro que no, y tomando lo que comenta Alejandro, yo creo que ahí es donde se aplica esto. No es que no haya, ¿cómo les diré? No haya historia de las mujeres o no haya habido quizá mujeres prominentes que hayan formado parte de la historia, sino que es hasta el siglo XX cuando empieza a hacerse esa diferenciación entre la historia, las ramas de la historia regional, historia de género, que es cuando a cada sujeto histórico se le va dando su justo valor. No es que no haya existido, es que se está enfocando la investigación en cada uno de ellos. Hasta ese momento que yo encontré, de cuánto era el costo por servicio, por cópula. Ciertamente, reglamentos para mujeres públicas sí hablan de cuánto tienen que pagar ellas. Por ejemplo, si eres de primera categoría, tu cuota mensual van a ser 3 pesos, ¿no? Si eres de tercera, 1 peso. Tu inscripción tiene un costo, entonces eso nos pone a pensar cuántos clientes tenían que atender al mes para completar sus mensualidades y que les quedara algo que les ayudara a sobrevivir, ¿no? También las críticas del periodo de las mujeres públicas hablan de que es la vida fácil, el trabajo fácil, ¿no? Ya sabemos que por supuesto no es así. Y que están ahí porque son ociosos, porque según ellos es fácil atender este tipo de clientes y que entonces quieren tener dinero para frivolidades, para joyas, para vestidos, para cosas, o sea, no consideran que están sobreviviendo, ¿no? En el caso de las parteras, por ejemplo, sí se sabe que eran 1/3 más baratas en promedio que cuando llegaba a atenderlas hasta antes de 1832, se unió la licenciatura de médico y cirujano, que anteriormente eran separados, es decir, antes de 1832, pedir que fuera un cirujano, que eran los que atendían los partos, porque eran los menos educados, eran vistos como carniceros, etcétera, era 1/3 más barato, era 3 veces más barato, que te atendiera una partera. Entonces también habla esto del éxito que tenía entre las clases populares, que pues no tenían que hacer una inversión tan fuerte, además generalmente era una mujer cercana a su comunidad que la conocían, que había atendido a todo el barrio, ¿no? O a todo el pueblo. Además es una mujer, ¿no? Quien va a ver tus partes íntimas y quien va a atender el alumbramiento a ti y al chamaquito después, va a ser una mujer. También es muy útil en ese sentido, ¿no? Te sientes más cómoda. Entonces, sin duda, las mujeres, dependiendo de lo que estudiamos, ya lo decía José, acerca de las arrieras, donde también es la economía la que las hace salir de casa, ¿no? Dependiendo de lo que estudiemos, pero ciertamente, si hay fuentes, ¿no?, que nos acerquen a qué tan productivas o qué tan funcional resultaba salir. O sea, las mujeres que vendían garnachas, pues, eran los asociados a la naturaleza femenina, cocinar, ¿no? Por eso que la gente consideraba que trabajar era como un extensión de sus actividades de hogar, pero otras que hacían cosas que, por ejemplo, ser arriera, pues era algo de arriesgarse también, ¿no? A los caminos, a los bandidos. Ser mujer pública ni se diga, ¿no? Y las parteras son más autónomas, tienen respeto ciertamente, pero también van a ser mal vistas a partir del siglo XIX, cuando se empieza a hacer una medicina nacional, empiezan a ser vistas como ignorantes, ¿no? Algunos testimonios dicen viejas ignorantes, que además matan a los niños, cuando ciertamente, por ejemplo, los médicos, ellos practicaban los partos con un maniquí, y las mujeres pues se sabían toda la anatomía femenina, ¿no? Pero sí es posible saber datos económicos de las mujeres, aunque hay que considerar dependiendo qué caso. Bueno, pues ya vimos, el tema es bastante amplio, así que da para mucho. La verdad es que ha sido una conversación bastante grata con nuestras invitadas sobre el tema. Y bueno, no sé si quieran concluir con algo, con algún comentario, nuestras invitadas. Bueno, pues yo los invito a que se acerquen a la historia sociocultural, ¿verdad? Que es muy interesante, que además es la más interdisciplinaria de todas las áreas de la historia. Y, bueno, jalando agua para mi molino, que se acerquen a la historia de las mujeres, porque todavía hay muchísimas vertientes, tanto a nivel nacional como mundial,
que están esperando ahí en los archivos públicos y privados que les demos voz, y reiterarles mi agradecimiento. Estuve muy contenta y qué gusto volver a coincidir con alumnos tan brillantes. Muchas gracias a todos, a Raúl, a Jorge, a Alejandro y a los que van a hacer favor de observar esta charla. Muchas gracias. No solamente la invitación, sino también el entusiasmo que le ponen a esta actividad, el que estén utilizando esta vía, pues para también incentivar a otros jóvenes en el estudio de la historia. Y qué mejor que, como en el caso de Jorge, que se interesen por la historia de las mujeres, ¿no? Quizá no, algunos dicen, no, pues me voy a aburrir o ya se escribió todo, pero no, hay mucho que decir todavía. Y no solamente de las mujeres, hay muchos grupos sociales que han sido relegados por diferentes circunstancias, pero que ahí están para develarlo. Muchas felicidades, muchachos, y que siga el éxito. No, pues nada más agradecerles que estuvieran aquí. Ya hacía mucho que esperábamos que estuvieran aquí presentes, ya teníamos orquestando esto desde hace mucho tiempo, entonces espero que ahí los que nos estén escuchando lo disfruten, porque de verdad vale mucho la pena. Y bueno, ya lo dijeron, ojalá que tengan un acercamiento con la historia de las mujeres, creo que es muy importante, ya lo viví, entonces sí, acérquense, de los juros son temas muy, muy interesantes, y como lo dicen, todavía queda mucho por descubrir. Y nuevamente muchas gracias por estar aquí presentes, gracias de verdad. Sí, igual, para no ser tanta calca de lo que dijo Jorge, yo creo que el agradecimiento es mutuo, a nombre de los que estamos aquí, también de los que no pudieron estar por sus razones personales, pero les aseguramos que en verdad estarían encantados y van a estar encantados también de ver este video, y pues simplemente extenderles nuestro agradecimiento, y pues también que a pesar de que es un proyecto chiquito, aquí siempre van a estar las puertas abiertas para ustedes, y para todos los que nos escuchen y estén interesados en participar. Y una vez más, muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades, muchachos, y no hay proyecto chico, no hay proyecto. Pues ahí vamos, ya estamos con 200 suscriptores. Yo sé que se oyen poquitos, pero la verdad es que estamos avanzando ahí con todos los temas y con todo el entusiasmo en este proyecto. Como siempre lo hemos dicho, a veces se inició como una... ¿Perdón? 401. 401. Bueno, pues ahí como siempre le he dicho, es un proyecto que inició con algo, con una pequeña idea, y de repente pues ya nos estamos extendiendo hasta 34 capítulos. Imagínense ustedes qué contentos estamos. Y bueno, antes de terminar este capítulo, les tengo que decir que la UAM Iztapalapa va a tener un encuentro interno de estudiantes de historia. Este encuentro, pues obviamente, como su nombre lo dice, algunos alumnos, incluido yo, vamos a estar presentando algunos temas pues relacionados a varios o distintos aspectos de la historia. Tanto vamos a tener historia social, vamos a tener historia cultural, historia política, todo tipo de ramas. Y esta va a ser del 29 de noviembre al 9 de diciembre de este año. Así que pues ahí esperemos que sigan las transmisiones. Según yo, ahí Jorge y Alejandro me corregirán, estarán las transmisiones en la página de la delegación. ¿Se van a transmitir ahí? Sí, tanto en Facebook como en Instagram van a estar algunas de las transmisiones. Y pues sí, ahí vamos a estar parte de los que formamos parte de este podcast, ya sea como moderadores o también como exponentes. Así es, ahí vamos a estar. Si les gusta la historia, ahí tienen que estar presente en el encuentro interno de estudiantes de historia. Así que ahí los esperamos. Y bueno, por nuestra parte ha sido todo. Muchas gracias. Reiteramos otra vez nuestro agradecimiento a nuestras invitadas por estar aquí, por exponernos este tipo de temas. La verdad es que estamos muy encantados por ello. Y bueno, pues nosotros fuimos Historia en Caliente. Hasta luego.